Y bueno, lo que tengo días comentándoles, estamos hablando de que es muy probable que vaya a venir Kylian Mbappé al Real Madrid o vaya a jugar Kylian Mbappé en el Real Madrid, pero eso ni siquiera es oficial y seguramente está muy lejos todavía, muchos meses de que se haga oficial. Sin embargo, ya están los antimadridistas buscando absolutamente cualquier tipo de locuras. Les advierto que vamos a escuchar un video bastante loco porque bueno, vamos a escuchar distintas opiniones que por alguna u otra razón esta gente tiene sus temas ahí, entonces les voy a pedir es que me acompañen hasta el final del video y sin muchísimo más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Puede ser un día histórico, un día en el que el Napoli termine de darle la estocada final al Palancas, pero no lo sé, no sé, es que mira, les voy a plantear rapidito un debate y espero saber sus opiniones en los comentarios, pero imagínense, ahí es que salimos ganando por todos lados, porque si se fijan bien, si el Napoli no es capaz de eliminar al Barça, es muy probable que se vaya a enfrentar en cuartos o si le toca otro rival sencillo, pongámosle que pase el Lazio, que también se demostró que puede ser un equipo bastante fuerte, o le tocaría un rival absolutamente bestial que le termine cascando una goleada absolutamente brutal para la historia, seguramente como el 2-8, aunque esta me da mucho más morbo porque sería doble partido. Yo la verdad es que me tiene bastante ilusionado. Y la otra opción es que, bueno, el Barça que eliminado es en esta ronda, evidentemente también da la sensación de que el Atlético va a quedar fuera. El Real Madrid queda como único equipo español allí. Eso sabemos que económicamente le viene mucho mejor al Real Madrid porque el dinero que iba destinado para los equipos de esa liga va al Real Madrid. Y por supuesto la humillación de caer en octavos, bueno, ya sería incluso una superación para el Barça que levantaría un escaloncito de la temporada pasada. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes. Creo que es ganar, ganar. Vamos a ver cómo acaba la cosa, pero les digo yo que tengo mis dudas. Vamos a empezar porque les estoy diciendo, traigo tres opiniones y para el otro video tengo otras tres que la verdad es que están para volverse absolutamente locos porque bueno, están buscando un problema a lo que es seguramente el fichaje del siglo, porque es lo único que les queda, lo único de los que agarrarse a intentar vender la esperanza de que realmente esto puede salir muy mal y yo a mí me da la sensación de que puede que no salga del todo bien, pero tampoco es una cuestión caótica. Vamos a escuchar al célebre Dani Senabre, y es que mira, hasta rimó que ayer lo vimos hacer un ridículo espantoso, es un tipo que da la sensación de que no está bien de la cabeza. Y bueno, en este caso vamos a escuchar hablando un poco de lo de Kylian. Vamos a ver. Me encantaría decirte que sí, que el Madrid se va a desintegrar por culpa de Mbappé y tal, pero no, le va a traer problemas, claro que sí. Mbappé es un tío muy peculiar en la relación con el dinero, su entorno, su madre, o sea, seguro que las va a liar cada verano, pero compensa, yo creo que compensa. Los que hemos tenido a Messi en el vestuario o ahí a Cristiano, tú sabes que va a haber una traca cada 5 minutos, una renovación, un me gusta en Twitter a otro equipo y todo el mundo preocupado, pero al final en el campo con los goles compensa. A ver, te voy a decir una cosa, me imagino que te amas Daniel, lastimosamente parece que somos tocayos. Daniel Senabre. Una cosa es que Messi haya secuestrado emocionalmente a los culés y a toda la directiva del Barça. En este caso, el único que se salvó de alguna manera de eso fue Laporta ya en esta última etapa, y porque Laporta sabía muchísimas cosas a las que agarrarse en el caso de echar a Messi como terminó haciendo. Pero otra cosa es querer venir a tocarle las pelotas a Florentino Pérez, que ya ha quedado demostrado que esto no sucede. El caso de Cristiano Ronaldo creo que es el caso más top al que Florentino se ha enfrentado. Un tipo que venía de reventar el fútbol europeo, de ganar 3 Champions consecutivas, reventando absolutamente todas las opciones que tiene un goleador para reventar. Y Florentino le dijo, si estás muy incómodo, trae 100 millones de euros y negociamos tu salida. Y evidentemente empezó después Cristiano con el tema de que aquí no es una familia. El mismo Sergio Ramos intentó hacerle pulso a Florentino, también le terminó saliendo mal. En la historia, si algo nos ha demostrado la historia es que el Barça es muy frágil para este tipo de situaciones, pero que Florentino Pérez para este tipo de cositas es que
La verdad es que como que como que no nadie juega con Florentino en ese aspecto. Entonces yo creo que ahí tienes un poco la realidad distorsionada. Así intentes ahí hacer como lo mismo. Creo que si algo aprendimos de lo de Cristiano Messi es que Florentino siempre está por encima de absolutamente todas estas cosas y por eso lo que se sabe es que va a fichar un contrato de 5 años. Si va a renovar a la alza, pues que se lo gane dentro del terreno de juego y cuando lleve 4 temporadas, pues hablaremos de una subida de salario. Pero bueno. Ya hemos desmontado el primer relato, en este caso de Dani Senabre. Quiero que ahora escuchemos a Sique Rodríguez, que seguramente este nombre les suene. Tal vez a algunos no les suene el nombre, pero la cara se les va a recordar claramente que está aquí el hombre que destapó el tema del caso Negreira, al menos el que lo relató, uno de los periodistas que estuvo haciendo la investigación. Y ojo a esto que comenta. Mbappé siempre ha sido más del Madrid que del Barça, pero veía bien la posibilidad de ir al Barça porque era cuando se había ido Neymar. A ver, ¿esto cómo es? Es que yo no conozco a nadie en este mundo que sea que sea un poquito más del Real Madrid que del Barça o viceversa. O eres del Madrid o eres del Barça. No puedes ser de los dos. Que esto es un negocio, efectivamente esto es un negocio, pero lo que tenemos que contarle a la gente es que la realidad y la sensación que hay, y a las pruebas me remito, y si no, bueno, busquen en internet, es que Mbappé ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que le tiene un asco espectacular al Palancas. Entonces, y porque se había ido Neymar, es que, no sé, de verdad, esto suena tan poco convincente. 2017 y creía que en el Barça podría tener más minutos que en el Real Madrid. Tened en cuenta que son 7 años atrás. Un Mbappé mucho más joven que ahora, que está consolidado. En cambio, en el Madrid estaban Cristiano, Bale y Benzema, y Mbappé creía que ahí tendría pocos minutos. Por eso se abrió la posibilidad de fichar por el Barça si el Mónaco se emperraba en no venderlo al Paris Saint-Germain. Hay conversaciones, participa el directivo del área de fútbol de la época, que era Javier Bordas, pero hablan con el padre sobre la posibilidad. Los técnicos del Barça creen que por necesidad del equipo es mejor apostar por Dembélé que por Mbappé, porque Dembélé es más futbolista de banda y era lo que querían, o lo que creían que podía ir mejor al equipo, y por eso no se intenta el fichaje. Ahora bien, si el Barça hubiera intentado el fichaje, quizá lo habría contratado o quizá no, porque como dice Boyan, y es lo mismo que me consta a mí, Mbappé quería ir al Paris Saint-Germain. A ver, ¿por dónde empezamos? Es que todo esto suena tan rebuscado y de verdad lo siento muchísimo. Este hombre, pese a que les he escuchado alguna estupidez decir por allí, me parece que es un periodista serio ya con el simple hecho de ser del Barça y de haber destapado el caso Negreira. Este hombre se ha ganado todo mi respeto. Pero que me digas que el Barça, o sea, o es que los ojeadores, las personas que trabajan en el Barça son muy estúpidos, muy tontos, muy ineptos, o no sé, o no tiene ninguna explicación. Porque que Dembélé era mejor jugador de banda que Mbappé, o que era un jugador de banda, y es que Mbappé donde jugaba, de Mbappé que antes en el Mónaco era que central, o era portero, era mediocampista defensivo, no entiendo. De verdad no entiendo esa parte. Y en definitiva, bueno, obviamente esto nada más hubiera sucedido en Narnia y por eso digo, me parece una historia tan rebuscada, tan extraña y tan ridícula que al final, como les he dicho hace un momento, queda evidenciado solamente con ver a Mbappé jugando contra el Barça o cuando intercambió la camiseta con Pedri y un montón de cosas que la sensación que transmite es que le tiene un asco espectacular. Y bueno, en este caso vamos a cerrar este video escuchando la opinión de David Bernabeu, que a ver. La verdad que es uno de los tipos que más hemos reaccionado desde que se empezó a filtrar o a conocer el tema de Kylian Mbappé, porque por mucho que diga que no tiene miedo, da la sensación de que es el que más miedo tiene, porque es el que más ha intervenido al respecto. Vamos a escucharlo. Veo que gran parte del barcelonismo está acongojado, por no decir con perdón, acojonado, por la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, que está casi hecho y Marca daba los detalles del contrato. 5 temporadas, 5 o 6 temporadas, se habla de 15, 20 de ficha por año, no se lo cree nadie, y no, que te vas como entró con... Pero es que mira, este tipo, que no se lo cree nadie lo de las fichas de la ficha de Mbappé.
Pero ¿por qué no hablamos un poco también de cómo ustedes blanqueaban el tema aquel de que Messi se pagaba su salario con las camisetas? Claro, por eso la deuda de los 1.500 millones de euros. Es que Messi cobró 500 millones, pero en camisetas vendió 400.000 millones de euros. Ahí está el tema, ¿no? Eso siempre. Con el tema, con el asunto de Joao Félix, pues entra también el tema de Mbappé, ¿no? Y le pondrá un valor de mercado. Supongo que con el signing bonus, más las cifras de la prima de traspaso, se quedarán unos 50 millones por ciento. Pero bueno, que está hecho, que Mbappé va a jugar en el Madrid la próxima temporada, mal que nos pese. Hay gente, bueno, hemos encontrado mucha gente que tiene miedo de lo que puede pasar con el Mbappé de Madrid. Y era gente del Barça. Yo no. Mbappé es muy bueno. 32 goles en 31 partidos esta temporada, si no me equivoco. Son cifras brutales. Y evidentemente el Madrid es más Madrid con Mbappé en la temporada. Vale. Pero Mbappé no es Leo Messi. Lleva 0 de 7 en Champions. La única final que ha jugado se borró. A ver, ¿por dónde empezamos en esta parte de este clip? Este hombre nos está diciendo que Mbappé no es Messi. Evidentemente Mbappé no es Messi. Si Mbappé fuera Messi, el Madrid no hubiera hecho ni una pizca, ni un mínimo esfuerzo por fichar a este futbolista, porque estoy seguro que Florentino Pérez, si algo tiene, es no tener un pelo de tonto, y evidentemente Florentino no va a ir por un jugador que no es Messi, pero que digamos que Mbappé es Messi, que es la copia de Messi, que es un futbolista que va a pecho friar durante toda su carrera, o que va a cobrarte los últimos 6 años de tu vida, de su carrera en el Barça, te va a cobrar la cantidad de dinero por correr, caminar, trotar en momentos críticos de la temporada. Yo creo que evidentemente, claro que Mbappé no es Messi. Messi lleva creo que 3 goles en la MLS y este hombre lleva 31 goles en 32 goles en 31 partidos. O sea, obviamente no es Messi. A todos nos ha quedado muy claro que Mbappé está aquí, Messi está aquí, pero son como 7 escalones de diferencia. Y por eso ya todos tenemos claros, no es Messi. Es muy superior a Messi en la actualidad, y te diría casi que en las últimas 5 temporadas clarísimamente. Lo que pasa es que el relato es el relato. ¿Qué más dijo aquí? Voy a tratar de retroceder un poquito ya. 0 de 7 en Champions. Lo de la que se borraba en las finales. Y yo creo que si nos recordamos la Champions que gana el Real Madrid, en la que parecía que el Paris Saint-Germain podía tener una pequeña aspiración, el que votó el penalti en los octavos de final fue Leo Messi. El que pierde aquella carrera mítica con Modric, que era mucho mayor que él, fue Leo Messi. Es que es increíble que le estén achacando las culpas de que el PSG sea un fracaso a Kylian Mbappé, que es el único que dio la cara por este equipo. Es que es una cosa aberrante, de verdad. La única final que ha jugado se borró. El mejor fue Neymar. Y Mbappé, ni de locos, va a hacer en el Camp Nou durante muchas temporadas lo que hizo Messi en el Bernabéu. O sea, no va a ganar 9 10 veces. A ver, pero de momento, tiene un promedio de 3 goles por partido en el Camp Nou. O sea que no estamos hablando tampoco de José Lu, con todo el respeto para José Lu. No estamos hablando de Vitor Roque, no estamos hablando de Joao Félix, no estamos hablando de Lewandowski, no estamos hablando, yo qué sé. O sea, es que vamos a darle tiempo. El problema es ese: lleva promediado 3 goles por partido en el Camp Nou. Así que tranquilidad. Mbappé en el Bernabéu. Además, si miramos acompañantes, o sea, yo creo que al Madrid le queda un equipazo. Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Pero Vinicius el año pasado hizo 10 goles en la Liga, este año lleva 7. No vamos a comparar ni con Epri, ni con Eto, ni con Villa, ni con Pedro, ni por supuesto con Neymar o Suárez. Imagínense ustedes la cantidad de nombres que este tipo me acaba de lanzar. Y pregúntense ustedes dentro de ustedes mismos, de la cantidad de nombres que acaba de lanzar Henry, Eto'o, cuántos de ellos a la edad de Vinicius llevaban esta cantidad de goles, habían hecho cosas tan importantes como ha hecho Vinicius en su carrera, incluso decidir una final de Champions League. Pregúntense ustedes eso, es que el relato se cae por sí solo. Y bueno, la temporada pasada, si quieres hablar de la temporada pasada de Vinicius, termina produciendo 40 goles en toda la temporada. Claro, a ti te conviene decir que metió 10 goles en Liga, pero no hablas de cuántos pases, goles dio, lo importante que fue para el Real Madrid en la Champions, incluso en la eliminatoria contra el City, en la que terminamos lamentablemente apeados. Pero es que el relato es una vaina de locos, muchachos. Jugadores de 25, 30, muchos de ellos 30 goles por temporada.
Vinicius, ¿cuántos goles por temporada? Es que me acabas de decir 30 goles por temporada. Vinicius la temporada pasada me produjo más de 40 goles. Es que es ridículo lo que acaba de decir, Dios mío. Quiere decir que el Madrid va a tener un equipazo como Mbappé y es, en estos momentos es lo grave, es mucho mejor equipo. ¿Vale? Esto no lo diga nadie. Pero yo no tengo miedo de que me caiga mal. Vaya mal. Yo. ¿Sabéis de qué tengo miedo yo? De que el Barça por primera vez no va a poder dar respuesta ni económicamente ni deportivamente al movimiento de su rival. Históricamente el Madrid fichaba a un crack, tú fichabas a otro. Y esto ahora mismo no va a pasar. El Barça tiene que venderse jugadores, no sabe qué jugadores con contrato van a querer salir del club, no sabemos qué jugadores se van a vender, por tanto no sabe si va a estar en la regla del 1-1, no sabe qué cracks va a poder fichar. Esto no había pasado en la historia. Esto sí me ha parecido interesante de este señor que ha estado reconociendo todo el tiempo el drama que supone la actualidad deportiva / económica del Barça. Eso se lo reconozco a donde quiera que vaya porque lo ha dicho claramente y evidentemente la sensación que hay es que este verano el Barça va a tener que vender tal vez algún activo importante para intentar volver a la regla 1-1 y luego de eso el tema salarial va a tener unas complicaciones importantes. Vamos a ver qué palanca se inventa la por crack. Y ahora va a pasar. Esto es lo que realmente a mí me preocupa. Porque claro, ni el Madrid tiene la BBC que la tenía, ni el Barça tiene la MSN que la tenía. Pero el otro día leí un dato. 2021. Madrid, 9 operaciones desde el 2021. 9 operaciones del Real Madrid por 26 del Barça. ¿Qué plantilla tiene el Madrid? ¿Y qué plantilla tiene esto? Ese es el drama. El Madrid ha hecho bastante bien las cosas y tú las has hecho bastante bien. Este es el problema. Un ejemplo muy rápido. ¿Cuánto valía Zubimendi? 60 millones de euros. La cláusula. ¿Cuánto te has gastado en Vitor Roque? Lo mismo. Luego le ves técnicamente. Es un chaval que va a hacer goles, que puede evolucionar, que tiene 18 años, todo lo que queráis. Pero le ves técnicamente, vale 60, 61. Habrá que contar algún día. O nos tendrá que contar dónde ha quedado ese kilito de sobra. O dónde ha ido para. Pero bueno, la cláusula es 60. Vale 60. ¿Y todo qué? Y aparente no. Es un ejemplo de los muchos que podríamos poner. Muy clave esto que dice y no lo sabía gracias a David Bernabéu desde el año 2021, bueno, desde qué época es presidente de Laporta, porque yo he escuchado que Laporta lo está haciendo increíble. Es que si nos ponemos a sacar un balance, escuchen lo que les voy a decir. El Real Madrid por el mismo dinero que fichó a Vinicius y a Camavinga es por el mismo dinero que el Barça termina fichando a Ferran Torres. O sea, es que, o si comparamos tal vez otros casos, vamos a poner otro caso. El mismo dinero que paga el Real Madrid por Rodrigo y por Kylian Mbappé es el dinero que menos, 20 millones menos que el dinero que termina pagando el Barça por Vitor Roque o por Rafinha, por poner dos ejemplos. Es que, y repito, hay que darle las felicitaciones a este señor por este ejercicio de crítica hacia la presidencia, que ahí trata como de meterle un palito al tema del aporte y la presidencia, porque Xavi quería a Zubimendi y le terminaron llevando a Vitor Roque. Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Dembélé, Griezmann, Coutinho. Tú pones un agujero y el Madrid fichan el nombre. Por tanto, y acabo. ¿Qué es lo más importante? Saber dónde está el problema. Y si tú tienes el enemigo en casa, el problema no es Mbappé. El problema es que has hecho mal las cosas. Por lo tanto, callar, trabajar y mejorar. Antes que ganar, ganar y ganar. El primer paso para entender cuál es el problema es saber que el problema lo tienes en casa. Y no es que Mbappé fiche por el Madrid. Mira que esta última parte del discurso me pareció realmente brillante, lo tengo que reconocer. Y creo que con eso podemos cerrar este video perfectamente, porque la sensación que hay en líneas generales es que el Barça se termina endeudando, se termina volviendo absolutamente nada, por que el Real Madrid termina ganando este montón de Champions. Y ellos se ponen absolutamente locos con aquel complejo de inferioridad, hacer operaciones a lo loco, por supuesto, cracks, seguramente sin hacer un trabajo
bien hecho a la hora de ver bien los trabajos que se iban a hacer a nivel de mercado, y yo creo que ese es el principal detalle, y la diferencia es que el Real Madrid, mientras iba ganando, iba poco a poco confeccionando una plantilla que a día de hoy pues parece, no sé, parece seguramente el sueño hecho realidad de cualquier equipo que no sea un club estado, que evidentemente Guardiola ha tenido el plantillón, que a mí me da la sensación de que ese plantillón llegó a la cúspide de la temporada pasada. Creo que todavía le queda mucho por dar a esta plantilla, pero me parece que con la salida de Gundogan, con la de Mahrez, me parece que ha pegado un ligero bajoncito. Y claro, como les decía, si no es así a base de billetazos y todo el problema que tienen con el fair play, pues imagínate cómo lo vas a conseguir. Pero el Real Madrid tiene el fajo de billetes más importante, y ese es Don Florentino Pérez. Déjame saber tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.